Antes de comenzar con los criterios de congruencia, vamos a ver unos aspectos importantes. Fíjate muy bien, cuando tú tienes un triángulo, cada uno de los vértices se nombra con una letra mayúscula. ¿Cuál letra? Pues la letra que sea, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos hablando de que tenemos dos triángulos y vamos a identificar ya sean criterios de congruencia o de semejanza, obviamente aquí sería congruencia, ¿verdad? Fíjate muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar, o ya va a venir marcado, pero tú tienes que identificar. Fíjate muy bien. Si me están hablando que este ángulo es el de 90 grados, este va a ser su homólogo y se lo van a poner como prima. Mira, es la misma letra, pero con una comita en la parte de arriba. Este sería el homólogo de este, entonces por lo tanto se va a llamar A'. Este otro será el homólogo de este, por lo tanto se va a llamar B'. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que tú rotes este triángulo y lo empalmes acá, van a coincidir cada una de ellas con sus homólogos. ¿Sí te fijaste? Ahora bien, ¿cómo se nombra un segmento? Un segmento, por ejemplo, segmento AC, quiere decir desde aquí hasta acá, es lo que estás hablando, este lado. Por ejemplo, de este lado, segmento, si yo te estoy hablando de esto, es segmento C', B'. Si yo te estoy hablando de esta línea, es segmento A', B'. El símbolo de congruencia es este que te voy a poner aquí. Es un signo de igual con una viborita. Ese es el símbolo de congruencia. Cuando yo voy a denotar algún ángulo, este es el símbolo para hablar de un ángulo. ¿Sí? Es el símbolo de ángulo y se le traza una media curva. Es cuando yo estoy hablando de un ángulo, por ejemplo, el ángulo C', y lo voy a marcar así. El ángulo A, y lo voy a marcar así. Cuando yo quiero hacer una marcación con 3 puntos y lo que estoy hablando es de este ángulo, él debe de quedar en el centro. Entonces, ¿cómo lo puedo leer? CBA o ABC. Entonces yo pondría el ángulo ABC o ángulo CBA. Si usted se fija, este es del que estamos hablando, ángulo B. ¿Que te acuerdas que te dije? Ángulo B. Pero se marca con 3 puntos. Puede ser así o puede ser así. ¿Qué sucede con estos ángulos? Pues es exactamente lo mismo. Ángulo A', ángulo A'. Que yo quiero marcar este ángulo a 3 puntos, entonces es CAB, ángulo C', A', B'. ¿Y de quién estoy hablando? Del que está en el centro. Entonces, ¿de qué ángulo estoy hablando? De este. Ahora bien, vamos a comenzar. Esos son los puntos importantes que tú debes de saber para poder manejar los criterios de congruencia, que son los que ahorita vamos a identificar. Como tú ya lo habías leído, los criterios de congruencia son 3: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Se identifican de esa manera. ¿Te acuerdas que te pedí que los copiaras del libro? Entonces tú ya debes de saber de qué se trata cada uno de ellos. Solamente te voy a ayudar a que los identifiques. Fíjate muy bien. Aquí vamos a identificar, esta es una G de gato.
G de gato. Aquí vamos a identificar si este triángulo es congruente con este otro triángulo. Acuérdate, criterios de congruencia significa saber si los triángulos son iguales. ¿Con qué elementos? Ya sea con 3 de sus lados, ya sea con el ángulo y los lados que están pegados a ese ángulo, o ya sea con 2 ángulos y el lado que comparten ellos dos. Yo tengo que identificar cuál me va a servir. Por ejemplo, aquí, si las marcas que te ponen, siempre te van a poner marcas o medidas, fíjate. Si las marcas que te ponen son las siguientes. ¿Qué te quieren decir esas marcas? Esas marcas te quieren decir que este segmento, el segmento FG, es homólogo con el segmento HG. Quiere decir que si tú lo doblas y se empalma, este es el que va a coincidir con este. ¿Qué te dice? Que O es punto medio de esta base. Quiere decir que está cortado por la mitad, está trazado justo a la mitad. Entonces aquí este segmento te dice que de la O a la F o de la F a la O mide exactamente lo mismo que de la O a la H o de la H a la O. Ya sabes que se puede leer segmento OH o segmento HO. Este otro, como lo comparten los dos, pues quiere decir que es la misma medida para este triángulo y es la misma medida para este triángulo. Por lo tanto, ¿qué criterio se estaría aplicando aquí para decir que este triángulo es congruente? Entonces, ¿qué criterio tendríamos que estar aplicando ahí para decir que este triángulo es congruente con este otro? En otras palabras, para saber que este triángulo es igualito con ese, solamente tomando esos datos que son los lados. Y tú tienes aquí tus criterios de congruencia. Pues si te hablaron de puros lados, pues el criterio de congruencia que se aplica es lado, lado, lado. ¿Y cómo lo voy a escribir? Fíjate muy bien. Voy a decir el triángulo, fíjate, hago un dibujito de un triángulo pequeñito. El triángulo, y tengo que nombrar cuál triángulo, FOG, ese es un triángulo. El triángulo FOG es congruente con el triángulo HOG, con el triángulo HOG. Maestra, porque aquí no se pusieron letras que sean primas. Ahí te va, ¿por qué no? Porque como ninguna se está repitiendo, no es necesario manejarla como letra prima. Se maneja de esa manera. ¿Sí te fijaste? Te lo vuelvo a leer. El triángulo FOG. Maestra, ¿cómo sé que es un triángulo, no un ángulo? Por la figura. Aquí te dice el triángulo. Si fuera ángulo, acuérdate de la otra marca. Ese sería ángulo. Aquí me están hablando triángulo. Entonces me dice, el triángulo FOG es congruente con el triángulo HOG por el criterio LLL. Porque ¿qué es lo que necesité para ubicar que ellos dos son congruentes, que son iguales? Pues el criterio lado, lado, lado. Ahí te va. Siguiente ejemplo. Ahí te va. Siguiente. Fíjate muy bien. Si me van a marcar esos dos, si me marcan estos dos, y si me marcan los dos de acá, tenemos que identificar qué criterio de congruencia es del que estamos hablando. Primero tenemos que observar nuestro dibujo. Aquí son dos triángulos, ¿cierto? Me dice que este ángulo es igual que este.
me dice que este ángulo es igual que este. Aquí tengo este segmento que es igual que este segmento. Ojo, este segmento AO es igual que el OA'. Este segmento OC es igual que el OC'. ¿Cómo lo identifico? Mira, estas marcas te dice que este es igual que este. Una rayita son iguales. Dos rayitas son iguales. Aquí nada más te estoy marcando ángulo con ángulo, son iguales. Siempre hemos sabido que los ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Este es un vértice, estos dos son opuestos, por lo tanto miden lo mismo. ¿Cómo podemos marcar? Fíjate. Podemos decir el triángulo AOC. El triángulo AOC es congruente, porque este y este son iguales, ya vimos las marcas. Es congruente con el triángulo A'C', O. No importa cómo empieces a nombrarlos, ¿sí? Siempre y cuando utilices estos de aquí para identificar este triángulo y utilices los de acá para identificar este triángulo. Entonces me dice que ellos son congruentes. ¿Qué criterio? Por el criterio, obviamente por el criterio de congruencia, si lo que estoy utilizando es el ángulo, pero fíjate que comparten dos lados. El ángulo que comparten dos lados. ¿Cuál será de los tres? Este de plano no, porque no tiene ángulo. Este de acá tiene dos ángulos y yo solamente hablé de un ángulo. Entonces el criterio que voy a utilizar es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Porque me está diciendo que este lado es congruente con este de acá. Ya comencé con lado. Y luego me está hablando que este ángulo, que está pegado a este ángulo, a este lado, perdón, es opuesto por el vértice y son iguales. Entonces ya voy con el ángulo. A fuerza tiene que ser el lado que está pegado a este ángulo. Si me marcan este lado, ya no funciona. Tiene que ser el lado consecutivo. Los dos lados y el ángulo que está entre ellos dos. Si me ponen el de aquí o me ponen el de acá, no me refiero a ese criterio. Igual, si aquí me marcan este ángulo, pero luego me marcan este de acá, no funciona ese criterio. Entonces ahí tienes el segundo ejemplo. Me dice, ¿cómo se lee? El triángulo AOC es congruente con el triángulo A'C', O'. Aquí me faltó, no, perdón, ahí se queda la O nada más. Porque aquí no le pusimos O', porque aquí nada más está compartiendo este punto, así que no pasa nada, ahí está. Fíjate, ¿cómo puedo complementar? ¿Cómo puedo complementar? Puedo decir que el segmento AO es igual al segmento A'O. Puedo decir que el ángulo, fíjate muy bien, AOC. Aquí no puedo marcar ángulo O porque comparte la misma letra. Entonces yo tengo que marcar el ángulo AOC. El ángulo AOC es igual al ángulo C', al ángulo C' o A'. Acuérdate, aquí sí es importante que él quede en medio para saber que estamos hablando de este ángulo. Mira, AOC, C' o A son iguales por ser opuestos por el vértice. Ya nada más te quedaría decir que el segmento de recta, aquí cabe, el segmento CO es igual al segmento
OC'. Por estos tres aspectos podemos decir que son congruentes esos dos triángulos. ¿Ya te fijaste? Y esa sería la justificación ya completa. Ya vimos el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado. Nos falta uno. Ojo, el dibujo siempre te lo van a dar. Tú nada más tienes que identificar qué es lo que está marcado para saber de qué criterio es del que te están hablando, ¿sí? El dibujito, siempre te lo van a dar. Fíjate, cuando no te marcan con letras primas los otros segmentos que son homólogos, porque por ejemplo, a simple vista yo ya sé que AB es el homólogo de DE. No pasa absolutamente nada, te lo pueden marcar como las primas o te las pueden marcar con otras letras. Pero tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues identificar cuáles son los homólogos, ¿sí? Habíamos dicho, opuestos por el vértice, pues son iguales. Si esta es una línea que es perpendicular, entonces me indica que es de 90 grados ese ángulo. Y si me dicen que ese es el punto medio, pues quiere decir que de A a C está cortado, perdón, de A a D está cortado justo por la mitad, por lo tanto este pedazo y este pedazo son iguales. Fíjate lo que nos están proporcionando. Nos están dando ángulos y nos están dando lado. Ojo, para identificar el criterio, este se elimina porque tengo ángulos y aquí no viene ninguna A. Este se va a eliminar porque mira cuántos ángulos me marcaron, 2 y aquí solo tengo 1. Entonces el criterio que se refiere es este de acá, ALA. Ojo, si te marcan este lado, no funciona, porque este criterio te dice, es el lado, ¿sí?, comprendido entre dos ángulos. Obviamente esos dos ángulos tienen que estar pegados a ese lado. No puede ser este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Si tú observas esas marcas y lo identificas como este, va a estar equivocado. Hay que tener cuidado. Entonces me dice, el triángulo ACB es congruente con el triángulo CDE. Perdóname, con el triángulo CDE. ¿Qué criterio dijimos que vamos a utilizar? Por el criterio de congruencia ALA. Fíjate muy bien. El triángulo ACB, o podría haber sido el triángulo BAC, o podría ser el triángulo BCA. Seguimos hablando del mismo triángulo, de este que está aquí. Es congruente con el triángulo CDE, o pudimos haber dicho EDC. ¿Qué criterio estamos aplicando? Ángulo, lado, ángulo. Porque en mis marcaciones tengo, de un triángulo tengo dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Del otro triángulo tengo exactamente las mismas marcas, dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Ahora ahí te va la justificación. Me va a decir que C es el punto medio. Ojo. C es el punto medio del segmento AD. C es el punto medio del segmento AD. Por lo tanto, fíjate, son tres puntitos. Por lo tanto, el segmento AC es igual al segmento CD.
Estás justificando, ¿eh? C, este punto. C es punto medio del segmento AD. Quiere decir, aquí es la mitad, desde aquí hasta acá, esta es la mitad. Por lo tanto, este pedazo, el segmento AC, es igual con el segmento CD. Ahí te va. Fíjate muy bien. El segmento, fíjate, el segmento BA, el segmento BA y el segmento ED, fíjate, el segmento BA y el segmento ED se indica de esa manera. Son perpendiculares al segmento AD. Y al decir que son perpendiculares, al decir que son perpendiculares, entonces te está indicando, por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo D. Porque si me dice que forman segmentos perpendiculares, entonces forman ángulos de 90 grados. Entonces aquí me indica, el ángulo A va a ser igual al ángulo D, porque como ellos son perpendiculares, pues a fuerza se forman ángulos de 90 grados. Ahora bien, me falta este. Pero como estoy hablando de la misma letra, yo no puedo decir el ángulo C es igual al ángulo C. Hay que manejarlo a 3 puntos. ¿Sí? Porque yo puedo decir, pues el ángulo C es igual al ángulo C y me puede estar refiriendo a este igual a este. Entonces lo manejo a 3 puntos y voy a decir el ángulo BCA o el ángulo ACB, es lo mismo. Ángulo BCA es igual, fíjate, BCA, estoy hablando de este, por eso la C queda en medio. Es igual al ángulo ECD o DSE, como tú quieras. Es igual al ángulo ECD. Simplemente porque son opuestos por el vértice. Entonces siempre que tengo dos ángulos opuestos por el vértice, pues ellos son iguales. Así es como se identifican, en este caso, los criterios de congruencia. Acuérdate, congruencia es igual. ¿Quieres identificar si un triángulo es exactamente igual al otro? Quiere decir, por ejemplo, en este caso, al momento de recortar este triángulo y empalmarlo con él, que coincidan sus ángulos y las medidas de sus lados. En esta ocasión te hice marcaciones solamente, pero te pueden dar medidas y va a ser exactamente lo mismo. La misma justificación va a ser igual. ¿Qué es lo que ahorita tú debes de aprender? Obviamente identificar cuál criterio de congruencia le corresponde. ¿Qué es lo que también debes de aprender? ¿Cuál es nuestra justificación? Pero ahorita lo más urgente es aprender cómo identificar los criterios de congruencia. Niños, eso es todo. Próxima ocasión vamos a identificar los criterios de semejanza. Saludos.